Las declaraciones del presidente López Obrador marcaron nuevamente la agenda. El sábado, luego de que el presidente dijera que las personas adultas mayores indígenas reciben la pensión que el Estado les otorga, 3 años antes que el resto. Esto ya se había informado desde que el programa para el bienestar de las personas adultas mayores arrancara, pero el senador del PAN, Julen de Rementería, se enteró hasta este sábado, cuando acusó al gobierno federal de racista. ¿Existe el racismo inverso? ¿Compensar a una población históricamente vulnerada es discriminatorio? ¿Qué onda con eso? Veamos el contexto. Este fin de semana, desde Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 8 millones de adultos mayores ya reciben 2,550 pesos mensuales de pensión. Los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65 años. El mandatario explicó que los indígenas, por su situación de pobreza y marginación, envejecen prematuramente. El senador panista Julen Rementería tuiteó que solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. En su conferencia de este 18 de noviembre, el presidente criticó a quienes se manifestaron contra la medida. Si darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. Según datos oficiales, 26% de las personas adultas mayores en el país no tienen ni pensión ni otros apoyos de programas sociales. A través del programa para el bienestar de las personas adultas mayores, las personas mayores de 68 años reciben 1,275 pesos mensuales. En zonas indígenas la reciben a partir de los 65 años. El presidente dijo que propondrá que la pensión universal para adultos mayores sea elevada a rango constitucional. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Criana? Bien, iniciando con toda la semana. Muy contento de tenerte aquí. Estefanía Veloz, como cada martes y jueves, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Cría? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenido. Alejandro Encinas, ahora hasta el final porque las tuve prompter, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, general. Te prometo que la próxima semana, el próximo jueves, empiezo contigo. Pero vamos a empezar ahora con Ana Villagrán, porque creo que las declaraciones más polémicas han sido las de Acción Nacional en torno a esta declaración del presidente López Obrador. Ahí poníamos en la nota de contexto el tuit del senador Rementería, quien prácticamente dice que el presidente es un racista por esta declaración de diferenciar o de hablar de que hay algunas acciones afirmativas, como les gusta llamar a quienes hacen y saben de estas políticas públicas, o una declaración simplemente del presidente que diferencia entre mestizos y indígenas para el inicio de la pensión. Hay quien dice que es racismo. ¿Tú dónde te encuentras? Yo me encuentro en el grupo de personas que encontramos como ya mucho conflicto en paso a paso, todos los días, en todos los canales de comunicación que tenemos. Yo creo que sí se ha generado un ambiente de mucho odio, impulsado por muchos actores contra muchos de los temas, y creo que cada vez se está volviendo más difícil entender como la raíz y el origen de las cosas o de las propuestas. Yo no creo que nuestro senador haya tenido justamente como la intención de negar la importancia que tiene fortalecer una población minoritaria como son los indígenas, porque han sido ignorados por todos los partidos, por todos los colores desde hace décadas, entonces yo creo que lo que nuestro senador estaba intentando señalar era justamente este discurso de odio que nos está polarizando, y que el presidente sí se ha encargado mañanera tras mañanera de estar haciendo las diferencias entre todos los grupos, porque todos los días el presidente ataca y ataca y ataca, y hay muchos grupos que ya nos sentimos como muy agredidos todo el tiempo. Yo creo que por ahí iba el razonamiento del senador. Yo no creo que su intención haya sido justamente lo de negar la importancia que tiene lo de apoyar y fortalecer a los indígenas. El tema es que nuevamente encontramos una incongruencia, porque qué bueno que se les dé esta pensión antes, pero ¿y qué pasa realmente con el tema presupuestal? Porque a Morena le encanta salir a decir, levantarse la camisa con muchos temas, pero se le olvida que el meollo está en las malas decisiones que ha tenido por lo de la austeridad. En este momento, en el nuevo proyecto de presupuesto de egresos, le están quitando 40% a los recursos asignados al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, de nada va a servir que le den 2 años antes la pensión a los grupos indígenas si le están quitando 40% de posibilidades de crecer a las comunidades en el país. Este 40% de recortes implica que se va a desaparecer el programa de infraestructura indígena, en el que se realizan obras de electrificación, saneamiento y caminos rurales. Hay muchos niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen caminos para llegar.
la imposibilidad de mejorar la calidad de la alimentación que se brinda a través del programa de apoyo a la educación indígena. Uno de los activistas que ha estado denunciando, Regino Montes, esta situación, dice que en este momento en muchas comunidades en el país, con el dinero asignado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, mucha gente come solo con 33 pesos diarios y que ellos aspiraban a que les asignaran suficiente presupuesto para que la gente pudiera comer ahora con 40 pesos diarios, lo que implicaría aumentar en su dieta pollo y res. Y con esta disminución del 40%, la gente se va a quedar comiendo nuevamente solo frijol, arroz y tortilla, que implica comer con 11 pesos en el desayuno, 11 pesos en la comida. No, una dieta vegana dirían algunos, pero bueno. A ver, déjame. Aquí hay tres personas. Primero Martín fue el primero que alzó la voz, después vi la mano levantada de Estefanía y al final de Alejandro. En ese orden para escuchar contrapuntos, porque me imagino que son contrapuntos. Sí, no, y aparte, si el discurso con el que abre Ana es diciendo que quiere evitar la polarización, no puede ni siquiera insinuar, ¿no?, que apoyas este tipo de tweets. O sea, ni siquiera bajo una interpretación de cualquier tipo esto es defendible. No hay manera de justificar y de comparar, o sea, de defender una comparación de López Obrador con Kitter y de una política que es una afirmativa con algo que no tiene absolutamente nada que ver. No, pero estoy diciendo la intención, no, la intención está muy clara. Ahí están los 200 caracteres que dice la atrocidad que está diciendo y es no entender nada y es abonar al discurso de odio y a la polarización. Entonces está saliendo por la culata lo que quieres hacer. Yo creo, no, sí, por eso, por nuestra responsabilidad. No es tanto creada por la 4T, también por nosotros. No, entonces, o sea, no puedes ni siquiera más o menos apoyar eso, es condenable, es aberrante. No, y yo creo que el debate tiene dos aristas. Una está muy fácil, es una acción afirmativa a un grupo vulnerable. Ahora, que se haya como tiene mucho talento el presidente para hacer lo que se haya hecho una discusión mucho más profunda y ha salido toda la ignorancia sobre qué es mestizo y indígena, porque en efecto son categorías en disputa, son categorías políticas, son categorías que no acabamos de interpretar, son categorías que todavía ni siquiera hemos debatido lo suficiente. Entonces, bueno, ese ya es otro tema, pero de ahí a un programa social que va especialmente focalizado para simplemente mitigar circunstancias de injusticia estructural e histórica, no tiene absolutamente nada que ver. Veloz. Bueno, a ver, yo creo que lo que nos dejó ver es que mucha gente en México, lo que ya sabíamos, es muy racista. Pero ¿hacia dónde va esta manera de no querer cerrar esta brecha de desigualdad social que existe y de, digamos, proponerse criticar todo lo que está alrededor a pesar de que sea una medida que funcione y que funciona en gran medida, porque sabemos que la intención de este gobierno, como lo ha sido, es disminuir la desigualdad entre los grupos. Yo no les diría minoritarios, porque los grupos indígenas forman una gran parte del país, no los trataría como minorías. Y también es cierto que es un rezago ancestral. Pero si no es algo como minorías, entonces no necesitan una acción afirmativa. O sea, sí son tratados como una minoría. No, pero si justo no son ni vulnerables, porque tampoco se dice grupos vulnerables, ni siquiera minoría, y no se trata como minoría, sino qué tanto representan en los números. El Coneval dice que lo que se mide se puede cambiar. Y es cierto, porque estamos hablando de que 79% de la población pobre, en pobreza no extrema, solo pobreza, es indígena. Sí. Sin ser minoría. Sin que sean son la mayoría de la gente. Son la mayoría. La pobreza los afecta más. Exactamente. ¿No? Y además el rezago educativo, que solo las personas en las comunidades indígenas solo pueden estudiar hasta 3 años, digamos, en la primaria. Todo esto que nos representa una desigualdad entre lo que representa el desarrollo, las grandes urbes y las zonas rurales. Ahora, es cierto que de todas maneras se trata de lo que decía Ana un poco, del tema del presupuesto, lo que sea. Claro que esas dos ideas no se contraponen, pero que el PAN o que la oposición esté tratando de decir, ok, yo estoy en contra de esto porque ¿qué vamos a hacer los blancos? Entonces nos tenemos que empezar a proteger porque entonces los indígenas tienen todo, pero al mismo tiempo nos quejamos de que no le den a estas personas el presupuesto suficiente. Es cierto que la oposición durante mucho tiempo nos ha dicho, no queremos dinero para los pobres, porque ahora me sorprende que Ana venga a decir esto si aquí mismo ha dicho que los pobres son pobres porque quieren. Entonces no se ponen de acuerdo en qué es lo que, en qué es lo que significa. Eso, y después, porque si no es una paparrucha. Ok. No tiene que ver precisamente en pensar en que los indígenas no tienen derechos tal cual, sino es este odio a tener un presidente que sabe que existe un grupo no minoritario, pero un grupo que ha sido avasallado durante mucho tiempo y que necesita que evidentemente la política pública se encamine a eso, porque esto es una cosa de política pública, que yo creo que además lo dijo, no sé si lo desconoce ella, lo dijo Fox en algún tiempo cuando llegó, era eso, era darle a las comunidades indígenas lo que habían sido privadas durante mucho tiempo, porque además han sido despojadas, porque además han sido vulneradas, no porque sean vulnerables, sino porque las han vulnerado el mismo gobierno y los grandes grupos de poder en el país. Entonces a mí sí me parece, y terminaría con esto,
¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo que una medida como esta sirva para abrirle la puerta a la gente que dice que entonces los blancos están siendo discriminados? ¿Hasta dónde vamos a permitirle a este grupo de gente que ha violentado los derechos de muchas personas durante mucho tiempo, impidiéndoles que marchen, diciendo que los pobres son pobres porque quieren, que las personas blancas están siendo vulneradas solo porque ahora gobierna alguien que no representa y que no se ve como el resto de estos grupos de poder? O sea, regresamos al tema de la pigmentocracia. Y no lo quería decir. Bueno, pues que es cierto, la verdad. A ver, Encinas. Bueno, primero decir que las políticas de acción afirmativa, si de alguna raigambre o de alguna teoría provienen, son del liberalismo, no del totalitarismo. Y se aplican en las democracias más avanzadas del mundo. Pongo 2 ejemplos. El primero, en las universidades de Estados Unidos. Sería inconcebible que hubiera una pluralidad de minorías en esas universidades si no se hubiera aplicado sistema de cuotas, gracias a las cuales ingresaron a estudiar población afroamericana e hispanos, por ejemplo. Y segunda, la equidad de género en el Congreso. Si hoy tenemos un Congreso paritario en México, es porque hubo un criterio de repartición paritaria de candidaturas y eso se traduce. Sin esas acciones afirmativas, hoy no tendríamos esos equilibrios existentes. Y lo que buscan las acciones afirmativas es precisamente corregir una marginación histórica y sistemática y poner el piso parejo para todos, emparejar a los que se nos han venido quedando atrás. Y yo creo que la pensión anticipada a adultos mayores de colectivos indígenas es justificable por un solo dato, que tienen 8 años menos de esperanza de vida. Y evidentemente esto no es una cuestión racial. De hecho, yo sostengo que las razas no existen, son una construcción social, una construcción identitaria, pero las razas no existen. La esperanza de vida que reduce en 8 años, según cálculos de la Fundación Mexicana para la Salud, se debe a la segregación, a la marginación, al despojo, a la falta de acceso a servicios básicos de salud, de alimentación equilibrada, etcétera. Por ese solo hecho hay que hacer políticas, diseñar políticas para grupos de atención prioritaria, que no vulnerables. Han sido vulnerados por el Estado, por la marginación y por el olvido, y precisamente por eso se requiere darle una atención particular. Y por último, decir que es una discriminación positiva. Lo que Hitler hacía era una discriminación negativa de exterminio de las minorías. Lo que a mí me preocupa mucho es el grado de radicalización de los partidos que antes ocupaban el centro derecha y que están en un proceso de irse a la extrema derecha, y sobre todo la simpleza intelectual de elaboración de argumentos es realmente preocupante. Yo no sé si lo hacen realmente por convicción o porque encontraron que a través de este discurso pueden explotar los miedos, los prejuicios de ciertos segmentos de la población. Pero si es así, están jugando en un terreno muy peligroso, que no lucren políticamente con eso, porque la labor de la política también tiene que ver con pedagogía y con recuperar los valores que nos unen, los valores comunitarios y los valores republicanos. Escuchamos a Ana, ahora después de 3 contrapuntos. Yo no me voy a sumar porque también sería un contrapunto a tu punto, pero a ver, No, 3. doctor, siempre bienvenido, Genaro, pero no, nada más quisiera saber que, o sea, sí a todo lo que dicen, y después, ¿por qué no me responden que se le está quitando al Instituto Nacional de los Sí, ese es Pueblos un buen Indígenas punto. 40% de los recursos, y que entonces si el presidente tanto tiene esta convicción que es muy valiosa, o sea, aquí lo que pasa es que mis compañeros ya traen un guión tan discursivo de solo atacarme cuando digo algo o solo cuestionar lo que estoy señalando, que no escucharon lo que dije. O sea, lo que yo dije es que yo lo veo bien. Lo que dijiste es que desviaste el tema. Yo veo bien que los indígenas reciban esto. Yo hice mi propia interpretación de lo que yo entendí conociendo todo el contexto al que la oposición nos enfrentamos por este tema de los indígenas. Pero a mí sí me pregunto, o sea, a mí sí me levanta mucha sospecha. ¿Por qué si está ejecutando esto le va a quitar dinero si es una prioridad para el gobierno? Esto está mal. O sea, que los niños indígenas... hay una conexión, ¿no? O sea, entre las comiendo. políticas públicas para apoyar a las poblaciones indígenas del país con la reducción del presupuesto al INPI o al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, sí puede haber una conexión. Yo sí coincido en que Ana no vino a defender a Rementería, ¿se refiere al senador? Pero sí, casi. Sí, es un mal. Y sí dijo que sí están bien las políticas de acción afirmativa. O sea, sí hay una diferencia ahí que también creo que deberíamos de reconocer, porque en efecto los tweets de muchos panistas estaban de miedo, completamente reprobables. No puede ser tibio ahí. Yo creo que en el tema del racismo no se puede ser tibio. Si uno reconoce que fue un mal tweet, se dice. Y así se acepta que venga el senador aquí a decirlo, pero nada más quería yo señalar rapidísimo algo. Hoy en Reporte Índigo se lleva a la portada también un tema de un conflicto agrario y comunidades indígenas, y nada más recordar que el 16 de noviembre cientos de indígenas huixáricas en Santa Catarina detuvieron al presidente para decirle que tienen hambre. Entonces esto se tiene que arreglar. A ver, o sea, ya fuera de todo, o sea, lo primero es
en serio sí debemos debatir mucho más a profundidad el tema. Por ejemplo, tú y yo lo dijimos grupos vulnerables, luego dijeron que no son grupos vulnerables, sino prioritarios, etcétera. Bueno, hay que preguntarles a ellos qué son, ¿no? O sea, también yo creo que ellos son los que, o sea, exacto, porque no son minoría, ha habido, y está probado, vean el Twitter de Yasnaya, que tú la conociste el lunes pasado, donde narra toda la historia de la deshinización que hubo desde 1821 a la fecha. Si en 1821 había 70% de mexicanos hablando lenguas indígenas y ahorita hay 6.5, entonces lo que hay no es una desindigenización. Ahora, tampoco creo que sea de pigmentócracia, vamos a dejarlo también muy claro, porque lo que dice ella, y se me hace muy razonable, es, bueno, a partir de cuántos puntos de melanina dejas de ser indígena y empiezas a ser mestizo o blanco, ¿no? Entonces, sí o sea, yo creo que sirve mucho más como una categoría explicativa que como una categoría de calificación de un grupo, ¿no? Entonces o sea, sí tenemos que tener mucho Un cuidado. grupo que se califica a sí mismo. Exacto, o de calificación de los demás. Eso es bien importante, decir que la categoría indígena no es una categoría en función de la raza o del color de piel, sino de la autoadscripción y de la identidad que tiene un individuo con el grupo y el grupo con el propio individuo. También para quitar la idea de las razas. Existe el racismo, pero las razas no existen. Sí. No, yo de acuerdo. Hay un paper que a mí me gusta mucho, siempre lo dejo en mis clases, de Anthony Marx, sobre la creación de la raza a través del Estado. Precisamente él dice que es el Estado el que empezó a diferenciar a grupos por el color de piel, simplemente como para diferenciar y convertirlos no en grupos vulnerables, sino en grupos vulnerados en efecto, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, pero desde aquí va una condena enérgica a las actitudes racistas. No las uses, no están bien. Regresando a la pausa, el presidente propondrá que las pensiones otorgadas en programas prioritarios de su gobierno sean elevadas a rango constitucional. Es una buena medida, es una buena propuesta. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.